Buenos días, somos estudiantes de homologación en planificación de la educación. Somos estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua y el tutor que nos está orientando es el doctor Javier Méndez. Nuestra presentación está orientada hacia la teoría fundamentada y es el siguiente grupo. Buenos días, mi nombre es Mariluz Fernández. Yo soy Liz Milena Pérez. Bien, desde este punto de vista, quien les habla, Orinto Cobayán, iniciamos con la explicación de la teoría fundamental. Buenos días. Sobre la teoría fundamental tenemos la siguiente exposición. La investigación cualitativa. La investigación cualitativa es un método usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en los cortes metodológicos basados en los principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Entre otras palabras, investiga el por qué y cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa que busca responder a preguntas tales como cuál, dónde, cuándo y cuánto. Bien, la teoría fundamentada tiene el enfoque inductivo a la investigación de las ciencias sociales, conocido como teoría fundamentada. Representa un método de trabajo hacia arriba en el cual la teoría emerge de un proceso de recolección de datos, codificación y análisis. En lugar del enfoque de arriba hacia abajo, donde se intenta probar una hipótesis usando una investigación más científica. La teoría fundamentada asume que la teoría está contenida dentro de los datos relacionados. Para revelar la teoría hay que realizar un proceso de escribir menos, donde el investigador articula las ideas emergentes que luego se vuelven la base de la teoría. Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales. El enfoque de esta teoría tiene la finalidad de permitir que los investigadores se orienten a descubrir teorías, conceptos y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos ya existentes. La base epistemológica de esta teoría tiene como fundamento la filosofía pragmática de Estados Unidos. La filosofía pragmática de Estados Unidos, la escuela de sociología de la Universidad de Chicago y el interaccionismo simbólico. Origen y precursores. La base epistemológica, el interaccionismo simbólico, es el proceso según el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Y uno de sus representantes más ilustres es Herbert Brunner. Bien, el origen y el interaccionismo simbólico. Los seres humanos, mediante la interacción simbólica, adquieren información e ideas mediante los cuales logran entender sus propias experiencias y la de los demás. Comparten esas interacciones, sentimientos que les permiten llegar a conocer más a sus semejantes. Esto también lo propone Herbert Brunner. Desde este punto de vista, vamos a hablar ahora de lo que es el origen y los precursores que lo hacen, el pragmatismo de John Dewey.
los conceptos a través de los cuales se formulan las ciencias, las creencias humanas, son construcciones provisionales y lo que verdaderamente es relevante en las personas son la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales y la de sus creencias. Eso lo propone John Dewey en 1859-1952. Bueno, continuando con la teoría fundamentada, entonces tenemos varios autores. Entre ellos tenemos a Barney Glasser, que es un sociólogo estadounidense, alumno y seguidor de las ideas de Robert Merton, como la sociología de la ciencia y la sociología matemática, y es uno de los fundadores del Instituto de la Teoría Fundamentada. Entre los otros autores tenemos a Ansel Strauss, que también es sociólogo estadounidense de origen alemán, alumno y colaborador de Herbert Blumer y seguidor del interaccionismo simbólico, autor de varios libros y coautor de la teoría fundamentada. Otra de las autoras es Julie Corbin. Ella es licenciada, tiene una maestría y doctorado en enfermería, instructora clínica en enfermería de salud comunitaria en la Universidad Estatal San José de California, Estados Unidos, y es coautora con Ansel Strauss de los principios de la investigación cualitativa, siendo actualmente una de las más fieles seguidoras de las ideas de la teoría fundamentada según Ansel Strauss. ¿Cuáles son las aplicaciones de la teoría fundamentada? Entonces hay dos principales, en las cuales la primera es las aplicaciones cualitativas, como es las historias de vida, la etnografía, los estudios de casos y la fenomenología. En las áreas del saber tenemos la enfermería, la medicina, la educación, psicología, psiquiatría, antropología, trabajo social. En la parte de gerencia tenemos turismo, criminología, historia y derecho. Diferencias entre las tendencias. Tenemos las diferencias entre Barney y Strauss. Entonces Barney dice que subraya la creatividad del investigador, mientras que Strauss dice que confía más en la técnica que en la pericia del investigador. Y Barney dice que no establece una metodología a seguir, mientras que Strauss dice que sí define una metodología a seguir. Barney dice que se basa en la inducción y es fiel a la data, mientras que Strauss dice que confía en la inspiración que ofrece la data. Y Barney dice que el paradigma de codificación bien definido, mientras que Strauss dice que el paradigma de codificación es flexible. Barney también nos comenta que emplea distintas fuentes de información, incluso cuantitativas, mientras que Strauss dice que emplea las entrevistas y la observación como fuente de información. ¿Cuál es el enfoque que ha prevalecido? Entonces han prevalecido los 4 enfoques que se encuentran vigentes. La tendencia de Strauss-Corbin es la más seguida y en esencia son la misma, solo varía el enfoque de la realidad. A continuación les voy a hacer en este breve mapa conceptual una recopilación de qué es la teoría fundamentada. Entonces, sus raíces están en el interaccionismo simbólico, el cual se interesa por la formación, la interpretación y la inducción. Su enfoque es descubrir e interpretar las teorías partiendo directamente de los datos. Y como cuáles son las fuentes, la entrevista, observaciones y observaciones de campo. ¿Cuál es su propósito? El propósito es generar teorías, descubrir o manipular etapas y partes abstractas de la vida, entre las cuales tenemos mediante el cual dos tipos: los sustantivos y los formales. Los sustantivos son áreas sustanciales como son hospitales, consumo de drogas y de escuelas. Y la parte de los formales está en el concepto de la socialización, los estigmas y la desviación. Y ella utiliza dos métodos importantes, uno de los cuales es la comparación constante, en la cual el investigador codifica y analiza los datos mediante comparación, categorización, rotación, delimitación. Mientras que la otra parte, el otro método es el muestreo, en la cual se seleccionan nuevos casos para su potencial, para retirar o expandir las teorías. A continuación, mi compañera Lice les va a ampliar la información. Vamos a continuar con el procedimiento de codificación. El muestreo teórico. Este consiste en realizar en forma simultánea la recolección y el análisis de los datos que permitirá al investigador ampliar la muestra cuando se necesite más información.
La saturación teórica consiste en alcanzar el punto de la investigación donde la recolección de datos parece ser contraproducente porque lo nuevo que se descubre no añade o no aporta nada a la explicación. Encontramos también unas fases como son las fases de análisis. Está la construcción de la teoría, está el diseño de la investigación, la recolección de los datos, ordenar los datos, analizar los datos y comparar los resultados obtenidos con la literatura existente. También encontramos un procedimiento de codificación, el método de comparación constante. Se basa en la comparación de la información. Su objetivo no es tanto la verificación de teoría como sí su generación. Sirve para clasificar los incidentes una vez comparados en cuanto a sus propiedades y estimular el pensamiento sobre las propiedades para dirigir nuestro muestreo teórico. También encontramos planos de conocimiento. Los informantes son quienes viven la experiencia estudiada y ellos tienen su propia visión y perspectiva de lo vivido y de acuerdo a ello se concibe la realidad analizada. Van proporcionando las categorías de la investigación. Mediante las comparaciones constantes entre ellas se van estableciendo el patrón que las va relacionando entre sí. La teoría fundamentada también ha tenido algunas críticas a lo largo del tiempo. Algunas de ellas son: uno de sus fundadores, Gleiser, proviene del positivismo. Algunos la consideran una metodología de análisis, no una tradición cualitativa. Otra de las críticas ha sido que es sustentada en hechos, tal como las investigaciones cuantitativas. Y también que no se opuso abiertamente al paradigma dominante positivista. Todo investigador debe tener unas características. Entre las principales características destacamos las siguientes: capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente, capacidad de reconocer las tendencias a los sesgos, capacidad de pensar de manera abstracta, capacidad de ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva, sensibilidad a las palabras y acciones a los que responden a las preguntas, sentido de absorción ante el proceso del trabajo y la capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente. Ahora vamos a ver en qué consiste el programa Atlas.ti. Este es un programa que está diseñado para el análisis de datos cualitativos que facilita enormemente la codificación y el análisis tanto de las transcripciones o documentos de trabajo como de archivos video con los que contemos en la investigación. Este programa también nos permite almacenar, organizar y obtener informes resumidos de los datos más significativos que emergen del análisis. El programa Atlas.ti nos permite combinar también una doble dimensión en nuestro análisis, integrando una perspectiva narrativa más cualitativa y analítica más cuantitativa. Tenemos ahora como conclusión que podemos agregar que la creatividad es vital en aquel investigador que adopte esta metodología, que la flexibilidad y la capacidad de escucha y observación debe privar sobre todos los elementos subjetivos para lograr que la investigación cualitativa sea realmente un reflejo de la realidad sobre la cual se lleva el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad.